Bien, bueno, como habíamos prometido, está ya con nosotros el diputado de Identidad Soberana, doctor Gustavo Salle Loriel. Le doy las buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Un placer estar aquí en Minas y con este panel. Muy bien. Ramiro García, nuestro politólogo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José. Es un placer estar acá, bueno, con el doctor Salle Lorier, que naturalmente tiene un montón de preguntas pendientes con respecto a lo que le vamos a estar preguntando esta noche, porque no deja de ser una figura polémica, discúlpeme que se lo diga con ese término, pero creo que es el término correcto, y a su vez es una persona que trae ideas que en el Parlamento nunca habían estado presentes hasta ahora, una nueva forma de dialogar, una nueva forma de ver la política, una nueva forma de también negociar políticamente, ¿por qué no? Entonces creo que es pertinente hacerle un montón de preguntas respecto a eso, ¿no? Muy bien, venga Bien, la pregunta. bien. Román Lapa, también nuestro periodista invitado, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, buenas noches a los televidentes, un gusto estar nuevamente con ustedes acá y un gusto recibir Muchas gracias. al doctor Salle acá, que fuera de micrófono estábamos hablando y ojalá todos los diputados fueran así, porque cuando asumen en los cargos, muchos de ellos se les va el ego por arriba, no te saludan, no quieren sentarse acá en esta mesa, que nos ha pasado muchas Sí, veces, cómo no. y pierden aquella simpatía que tenían como antes de ser diputados, tenían con nosotros y con muchos de la sociedad. Por Bien. eso Salle, que no es de acá, estaba hablando como que si fuéramos. Él tuvo un día en el programa, le hice acuerdo en Bien. Sin pelos en la lengua. Y bueno, hoy lo vamos a aprovechar muchas Bueno, preguntas sí, que cómo vamos no. a hacer. Bien, específicamente, hoy se sentó en el Parlamento, la gente lo puso allí. ¿Piensa lo mismo del Parlamento cuando hacía política que ahora? Sí, en algunas cosas, las más trascendentes, las más importantes, no en otras. Evidentemente no conocía la dinámica interna del Parlamento, el tipo de relacionamiento, y en ese sentido tengo que decir que hubo un cambio de percepción, que ya lo he puesto de manifiesto, ya lo he explicado, ¿verdad? Pero en lo sustancial creo que ratifico las concepciones que vertía siendo un ciudadano común, pero siempre muy preocupado por el tema político, estudiando la política desde niño. Y siendo un operador marginal de la política a través de mi profesión, como abogado, realizando las denuncias del 2005 hasta la fecha en materia penal contra la corrupción. Y en ese sentido tengo que ratificar que la corrupción en nuestro país es enorme. Enorme, enorme, enorme. Y es un aspecto muy importante en el que un buen gobierno, un gobierno probo, moral, ético, podría hacer la diferencia. Sin entrar a confrontar con esos poderes fácticos internacionales que tanto te condicionan. Entonces, ratifico lo que decía y ratifico una cosa muy importante, que puede haber un cambio trascendente en el país. Sí. Que debe haber un cambio trascendente. Sí, nos estamos jugando el futuro, no el mío que tengo 67 años, ustedes todavía son jóvenes, pero yo ya estoy en los 67. ¿Cuál es mi preocupación? Mis hijos, mis nietos, y en su momento, no sé, si la vida dirá si soy bisabuelo. Pero quiero decirles que hay una preocupación muy grande por el futuro del Uruguay, porque el presente del Uruguay, conforme a conceptualizaciones de expertos, ya hablan de un Estado fallido parcial. Estado fallido parcial. Podemos hablar lisa y llanamente de narcoestado. Entonces, cuando uno dice estamos en un narcoestado, estás hablando de que venís muy cerca de tocar fondo, ¿no? Siempre se puede estar peor, dijo un economista. Por supuesto, puede llegar a niveles como Haití, como Somalia, pero yo no creo que ese sea el derrotero que busquen los uruguayos, ¿verdad? Bien. ¿Son iguales los blancos, colorados y el Frente Amplio, como lo decías antes de cuando hacías? Bueno, son un partido único, Ramírez. Son el PUNOM, eso está confirmado. ¿Es lo mismo, una cosa y otra? Están confirmados, están confirmados. ¿Buscan sus intereses personales los dos? Bueno, primero no son sus intereses personales. Ellos primero tienen que satisfacer los intereses Sí, de su partido político. de esas grandes corporaciones que pagan las campañas electorales y que son las que te condicionan.
Y el condicionamiento está totalmente confesado, nadie se le da por discutir que no estamos confesados. Porque además vienen los números dichos, por ejemplo, por el ministro de Economía. El ministro de Economía es un hombre muy sincero. Yo tuve oportunidad de hablar tete a tete con él y es un hombre muy sincero. Lo mismo que el presidente de la República, un hombre muy sincero. Yo le pasé a usted un video que tengo la expectativa de verlo con ustedes. Vamos a ver. Y que bueno, la discusión política queda totalmente clarificada, ¿no? Por eso cuando yo les digo en el recinto parlamentario que muchos parlamentarios lo conceptúan como templo de la democracia. Y 2 por 3 se llenan la boca los diputados con la democracia y la democracia. Y en un discurso de un diputado la palabra democracia 20, 25, 30 veces. No hay democracia. La gente dirá, bueno, pero usted es diputado, usted cobra un sueldo, usted está en el sistema. Yo me adelanto a todo eso. Sí, es así, por supuesto. ¿Usted ha visto cabilderos? No de cabildo abierto. No, sino sí, la gente que hace los lobby. Los lobistas. Que hace lobby. Los lobistas. ¿Ha visto Lobista. presionar Bueno, a ver, otros parlamentarios? No, yo no, pues no estoy en el despacho. El lobista... Pero no intuye de comentario de corredor del Parlamento que hay algo de eso también. Pero no hace falta intuirlo, está confesado. Bueno, pero aparte. Yo no lo he visto. No lo ha visto. Yo no lo he visto. Vos ves personas que llegan, que van a mi despacho, ha ido cantidad de gente. ¿A usted lo han presionado? Bueno, yo no tuve presiones explícitas, pero tuve la visita de la Chabad Lubavitch. Tuve la visita de una organización religiosa judía sionista, que me vinieron a decir de que por qué yo decía que la Chabad Lubavitch, que fue investigada en Nueva York, que le encontraron los túneles, que le encontraron los colchones con sangre, lo dijo además la prensa sionista norteamericana. Entonces le dije, bueno, miren, yo me ciño a la prensa que ustedes dominan. Le digo, ¿qué quiere que le diga? ¿Y qué le contestaron ahí? Pero ¿y usted cómo sabe que es real? ¿Cómo sabe que...? No, yo no lo puedo saber, le digo. Pero es muy raro que una prensa dominada por ustedes no tenga más remedio que sacar estas cosas, ¿no? Que lo sacaron además otros medios de comunicación. Sí. Además ustedes tienen un problema, le digo. Ustedes tienen a un publicista latinoamericano que ya por el mero hecho de ser él quien habla bien de ustedes es peligroso, que es Milei, le digo. Es Milei. Un individuo que está vendiendo la Argentina, que la está entregando al sionismo. Bien. Presiones así directas, no. No. Es que yo no le debo nada a nadie, Ramírez. Claro. Yo no le debo nada a nadie. ¿Cómo fue la campaña electoral de Identidad Soberana? $50.000 que yo tenía, los votos del PBA, puestos arriba de la mesa, a disposición de Identidad Soberana, y luego una vaquita, como se dice normalmente, entre los referentes, préstamos reembolsables, llega el dinero de los votos, la Constitución y la ley le da a los partidos políticos, por lo tanto se los da también a Identidad Soberana, la plata de los votos, Identidad Soberana vota bien, lo primero que hacemos, se restituye. Y todavía con un interés, 10% de interés. Sí, señor. Muy bien. El tema de la plata de los votos, ¿ya lo cobró de esta elección nacional? Sí, por supuesto. Bien. Por supuesto. Y Como la cobraron todos. Claro, Sí, no. Y perfecto. yo le dije, cuando me dijeron cuánto dinero agarró Identidad Soberana, le dije, yo devuelvo la mía si ustedes devuelven la de ustedes. Si 14 millones del Frente Amplio, si 10 millones del Partido Nacional, entonces yo devuelvo el dinero nuestro. Que además me pusieron una cifra inflada porque no descontaron Los gastos. y los prestan. Claro. Bien. ¿Por qué no hubo Identidad Pero mire, Soberana? perdón, Sí. mire que es una preocupación generalizada entre mis colegas. Todos están preocupados por el dinero de Identidad Soberana. ¿Pero por qué están preocupados, Y no doctor? sé por qué están preocupados, pero cuando ellos me preguntan, ¿y el dinero de los votos? ¿Y el dinero del voto de ustedes? ¿Y los 14 millones de dólares de ustedes? Claro. Les digo, en un tono Sí, claro. muchas veces de chanza, ¿verdad? Bien. Pero
pero sale 2x3 el tema. Y Bien. yo no tengo problema, lo toco las veces que sea necesario. Viendo la realidad que tuvo de alguna manera de la gente en cuanto al voto en la elección nacional, ¿por qué no hubo representantes de identidad soberana en las departamentales? ¿Cuál es de alguna Porque manera? no se inventa. Ujú, Porque usted no saca un representante de un día para el otro. Porque aquí funciona la meritocracia. claro, Porque usted tiene que tener un referente departamental, un individuo que tenga una trayectoria además de compromiso Claro. con la política departamental. Van a estar en las próximas elecciones. Eso tiene buenas perspectivas de crecimiento. Ha hablado Sí, mucha por gente, supuesto, por referentes supuesto. departamentales con ustedes. Personas. Se está creciendo. Se está creciendo. Y cuidado con el crecimiento en materia política, ¿no? Porque cuando uno empieza a crecer y abre las puertas del partido, llega de todo. Llega Claro. de todo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y nosotros tenemos una experiencia, que es la de Cabildo Abierto, ujú, que, bueno, el crecimiento del Cabildo Abierto exponencial le generó una cantidad de desconocidos que a la postre le implosionaron el partido al A general Manín. Guido Manini Ríos, hasta que hoy está fuera del Parlamento. Están Perrone y Bonavita. Bien, ¿el narcotráfico influye en las campañas? ¿Está poniendo dinero en las campañas uruguayas? Sí. ¿Dónde no pone dinero el narcotráfico? Si domina el mundo. ¿Por qué domina el mundo? Porque los principales lavadores son los banqueros. Claro. Es el sistema financiero. Es un sistema mundo criminal. El Estado uruguayo es un Estado criminal. Confesadamente criminal. Por supuesto. Si usted tiene un ministro del Interior, que antes de empezar el ministerio, es curioso lo del ministro del Interior. Sí, la verdad que Muy curioso. Era un magistrado que no podía hacer política. Sí. Y de golpe y porrazo, deja el asiento caliente, levanta la cola de la fiscalía, deja el asiento caliente y cae como ministro político. No, ¿qué pasaba? Vamos a decir la verdad. Había un militante frente amplista en una fiscalía. Pero peor es el caso del prosecretario de la presidencia. Claro. El ex fiscal general comunista Jorge Díaz. Jorge Díaz Almeida, que también levantó su colita de la Fiscalía General y terminó siendo prosecretario de la Presidencia de la República. Era un militante político Que estaba en la... en un organismo del Poder Ejecutivo, fruto de un golpe de Estado técnico. No había democracia de mucho tiempo antes. Lo denunció el doctor Enrique Viana Ferreira, que además dijo, este hombre tiene apetencias políticas. Y le tenemos que decir a la gente del Frente Amplio, se les queda con el Frente Amplio. Es probablemente el próximo futuro presidente, candidato a la presidencia de la República del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque además es un hombre que tiene el respaldo del imperialismo anglosajón sionista masónico, de la CIA, del Mossad. Se les queda, fagocita, al Frente Amplio. Yo lo Bien. vengo advirtiendo. Bien, ya que fue por ese No tema... nada personal. vamos a No, entender. claro. El otro día nos vimos. Sí, está ¿Qué bien. tal? Un gusto, me dice, civilizadamente, respetuosamente. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Pero antes tenían otra relación ustedes con el doctor Jorge Díaz, ¿o cambió después cuando...? No, acá no hubo cambios. ¿Usted nota que haya cambios? A ver, lo que yo estoy diciendo evidencia un cambio. No, Lo que sí hay un cambió cambio, él. lo que hay un cambio en el trato formal. Exacto, ese hacia ustedes. En el trato formal, como es lógico, en un sistema civilizado, ahí no estamos en Kiev, ahí yo no llevo armas, él no lleva armas, no sé si no lleva armas, se da un trato civilizado, pero usted mantiene las diferencias, por supuesto, como lo estoy evidenciando yo en este momento. No, yo no he cambiado en nada. Pero él cambió el trato hacia usted, de lo que Bueno, ustedes son- hay un trato más cordial porque la última vez que habíamos tenido una situación de encuentro fue en una audiencia en la que yo me refiero a él como fiscal, y entonces él me interrumpe y dice, mi título es fiscal de corte y procurador general de la nación. Pasa un rato, él me dice doctor y yo le digo, no, yo soy doctor en leyes y ciencias sociales. Se generó, por supuesto, una situación tensa. De aquella vez, luego
en este cambio de roles, ¿verdad? Estamos en el ámbito político, está el doctor y punto. Pero después en la comisión en la que estuvo, yo fui incisivo y él contestó respetuosamente. Bien, quiero preguntar esto porque estamos con Díaz acá y Perciavale, el fiscal en su momento, dijo que Díaz era juez en un momento, él era fiscal y que en determinado momento estaban investigando determinadas situaciones de lavado de activos, etcétera, etcétera, narcotráfico, y que Díaz es designado como fiscal de corte y lo traslada en función de esa investigación, lo que fuera. Fue llamado al Parlamento, usted estuvo en esa audiencia, por supuesto, quiero saber qué es lo que se dijo fundamentalmente, Bueno, porque mucha gente que nos está mirando... En realidad Perciavale fue al Parlamento y bajó totalmente la intensidad del discurso, todas las expectativas que había no fueron colmadas y por lo tanto él dijo que había sido una nota periodística, que le habían preguntado, le habían contestado, que eran cosas del pasado. Yo podría hablar acá sobre ese tema 5 horas, 6 horas, lo que usted quiere, porque fui el protagonista. Claro. Fui el denunciante. El denunciante de Gonzalo Fernández, porque todo este tema surge con el abogado personal, el que lo salvó de la cárcel a Tabaré Vázquez por aquel tema de los software en el Ministerio de Salud Pública, que también lo salvó Toma, que estaba en el Ministerio de Salud Pública. Los dos pasaron por la Secretaría de la Presidencia de Vázquez. Vázquez era un hombre con códigos. Era un hombre con códigos. Me haces un favor, te hago un favor. Que quede claro. Bien. Pero creo que tenemos cosas muchísimo más importantes. Muchísimo más importantes. No, porque digo, fue un tema que tuvo muchísima publicidad. Era un programa especial, pero... Bien, lo podemos hacer. En otro momento. Se armó Bien. allí un globo y se desinfló. Bien. Sí. No, yo simplemente preguntarle, porque cuando arranca la nota, el doctor Salle dice algo que yo he repetido muchísimas veces en mi programa, y es que he hablado con dirigentes políticos, he hablado con diputados, con intendentes, y yo siempre mantuve de que Uruguay, el día que investiguen la corrupción, está pisando el puesto 1, 2 y 3, está en el ranking. Y todos me dicen que no, que yo estoy en loco. el podio. En el podio. Entonces la pregunta que voy, ¿por qué él arrancó con eso? Y quiero hablarlo porque es un tema que a mí me interesa mucho y creo que si aquí se investigara el sistema político, habría más presos de traje de alpaca adentro que como el señor que fue preso el otro día, que robó una caja de cigarrillo y un encendedor con 69 años primario y lo mandaron 20 meses para adentro preso. Sí, eso pasó acá. Pero lo dijo Díaz en el Parlamento, mi amigo. Usted tiene toda la razón del mundo. Hubo confesión. Me alegro. Sí, señor. Fue todo el equipo, toda la parafernalia, todo lo que paga usted con sus impuestos, lo que paga usted con sus impuestos. Y hablaron de la Senaclaf, la IUA, la JUTEP, la Fiscalía General, y el Ministerio del Interior, y el Ministerio de Economía, y toda esa parafernalia que nos cuesta barro. ¿Saben cuántas condenas hubo en 2 años por lavado de activos en nuestro país? 0. 8. 2. 0 le he dicho. 2. Doña María y don José. Claro. ¿Sabe cuántos años hace que no hubo un banquero preso en nuestro país? De la época de los Peirán. Los Peirán. Nunca más. 23 años. Pero de los Peiranos fueron los primeros desde 1825. Sí, claro. Sí. ¿Ah? Y después nunca más. Después hubo. nunca más. Porque además se dio el golpe de Estado técnico, se trajo el código de los banqueros yanquis. ¿Ah? ¿Para qué? Para que no vayan más presos. Entonces se confesó. Las actas del Parlamento confiesan lo que usted dice. Siempre lo he mantenido. yo. Estamos en el ranking allá arriba. El día que investigue yo creo eso. Sí, claro. Que ¿Y Uruguay por qué está- se dio el golpe de Estado técnico? Claro. ¿Y por qué se violó la Constitución y no investiga, como dice la Constitución, el juez, conforme al artículo 15 y 16? ¿Por qué se confiscó por el Poder Ejecutivo la potestad investigativa? Para no ir presos, mi amigo. Cuando usted investiga, por ejemplo, todo el tema de las intendencias son un agujero negro, son como esto, negro. Donde investigue, ¿qué dijo Besossi? Si yo voy preso, estoy preso, Los otros tienen que los ir. otros
18 también. También tienen que ir. Y es así. Y es así. ¿Va a ir preso quién? Va a ir preso el hombre común, el que no tiene una logia, que lo esté apoyando, un hermano. Los hermanos sean unidos. Esa es la ley primera. Sí. Y si no masones, por supuesto. Le hago otra pregunta, doctor. Haga la pregunta, haga la pregunta. Bien, sí. No, pero No, por lo porque menos... usted creía que yo había venido tibio. No, Usted Ah, creía que había venido tibio. sí, sí, Como sí. Té con leche me había No, dicho. usted Un sabe- ratito te digo, No. vino medio té con leche. No, usted yo sé que viene siempre porque así cuando Sí. vino al programa así contestó. Sí. Le hago otra pregunta que yo soy uno de los que más he defendido y de los que promocioné en su momento, para mí el mejor presidente del mundo, el mejor presidente de Latinoamérica. ¿Qué opinión tiene usted sobre el funcionamiento de El Salvador? Con los militantes, con los periodistas, ¿qué hice? Por intermedio de mi secretaría, uno de ellos está aquí, Sebastián, por medio de la secretaría de Nicole también, por medio de Renato, un mail a la Cancillería de El Salvador, a pedir una audiencia con Bukele, para ir de mi bolsillo, no del Parlamento, no pagado por ustedes, de esta, Sí, porque después no devuelven un peso. de la mía, a El Salvador, para ver in situ, para hablar con la gente, porque una cosa es lo que diga la prensa de El Salvador, ¿ah? Y otra cosa es estar allí. Porque si usted lee la prensa uruguaya con respecto al gobierno actual, de acuerdo al diario que lea, la televisión que vea, es la impresión que usted tiene. Entonces, me reservo la respuesta en tanto y en cuanto tenga los elementos de juicio que me permitan darle una respuesta fundamentada, no una payada, fundamentada. ¿Le contestó la Embajada de El Salvador ya? Eso es sintomático. No. ¿Cuánto me hace contestó. que mandó usted? Y hace 3 meses aproximadamente. Pero bueno, yo no sé los trámites diplomáticos, diplomáticos o de este tipo formal, cuánto demoran. Fue diplomático porque fue a la Cancillería. No sé cuánto demora. Perfecto, muchas gracias. No a las órdenes. Bien. En un momento, si me dicen que sí, si yo tengo una audiencia con Bukele, yo viajo a El Salvador. Bien, pero la posibilidad es que pueda hablar con la gente que está sufriendo de una manera del gobierno. Además de Bukele, por supuesto, buscar contactos, conocer el país. Conocer el país, hablar con la gente Que es común, muy que es la que importante, verdadera. muy Eso es lo más importante porque Claro. la gente, la sociedad, es la que va a opinar. Claro. Porque me quedo con la palabra que dice, si el resto del mundo se queda con lo que sale en los informativos y todo, nosotros vivimos en un país Claro. Sí, de la maravilla. excepcional, exacto. Yo estuve en Cuba. Claro. Yo estuve en Cuba y casi voy preso en Cuba. ¿Se da cuenta? Yo estuve en Rusia. En Rusia no pude hablar mucho con la gente, Claro, pero por lo menos vi. claro, lo más importante. Sí, Ramiro, antes de ir a la pausa. dale. Sí, un tema importante que me parece que puede ser llamativo que lo cuente acá es usted lo que ha percibido hasta el momento en el Parlamento uruguayo. ¿Dónde se termina definiendo algo? Porque usted decía antes de la campaña y durante la campaña que probablemente en el Parlamento no se definía nada y todo venía por recetas de afuera, como lo está diciendo incluso ahora, con recetas financieras, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Bilderberg, no sé, de montones de lugares que uno al final no termina ni sabiendo de dónde vienen en Bien. realidad, ¿no? Ahora que está en el Parlamento, está en la actividad y usted es parlamentario, ha podido interactuar, ha visto el proceso de elaboración de leyes, todo ese tema, ¿no? Realmente, ¿ya viene todo de afuera armado o hay un poder de decisión final en la Cámara Parlamentaria? Las cosas estructurales, las cosas verdaderamente importantes, vienen absolutamente impuestas. ¿En qué porcentaje vienen los proyectos de ley de arriba? No, más que los proyectos de ley, vamos a hablar del poder. Bueno, Claro. pero usted puede tener una diarrea legislativa. Verbal. De hecho, lo hay. Hay una diarrea legislativa porque hay una competencia del diputado por decir, yo presenté tantos proyectos de ley. Y el pueblo estimula eso. En las redes, a mí me estimula. Pero ¿cuántos proyectos de ley presentó? Lo del carnet de salud me gustó. Claro, bueno, pero hay más de eso. Nosotros vamos a proyectos de ley trascendentes. Por ejemplo, los contratos secretos. Por ejemplo,
que son cosas que uno debería modificar, poder modificar, pero no se modifican, porque por ejemplo, los contratos secretos, usted necesita mayoría parlamentaria. Claro. ¿Qué multicolor y qué frente amplista va a querer que los secretos y que los contratos sean públicos? Si han sido los contratos más ruinosos con apariencia criminal de la historia del Uruguay. ¿Qué va a querer el Frente Amplio que se investigue el contrato ROU-PM? Pero, estando allí adentro, insólitamente, yo no puedo dar nombres, porque naturalmente son fuentes muy importantes para mí, tengo la total confirmación. ¡Tengo la confirmación! Parlamentarios, colegas suyos de otros partidos. La confirmación. Contratos con apariencia delictiva, ruinosos, lesivos, nos fundieron, nos entregaron. ¿Se dan cuenta? Clarito. Tenía razón. No, pero usted decía que venía el té con leche. No, Ahora él me dijo que venía el té con leche. nos peleamos Acá la tengo el testigo Sí, del bien. operador. No, Vamos a hacer una pausa ahora y venimos después Venimos con lo que dijo Orsi, Sí, que de alguna manera... Lo he mostrado por todos lados, Sí, bien, lo bien. he mostrado al Frente Amplio, miran para otro lado, se callan, no saben qué decir. Bien. Enorme Orsi, Bien. enorme Orsi. El reconocimiento. Sabrá cómo viene la mano si yo digo enorme Orsi. Bien, vamos a hacer la pausa, entonces venimos con ese fragmento que yo te pasé ahí, Lázaro, para que la gente lo vea también, y en eso después el doctor opinamos sobre el tema. Bien, vamos a ir a ese video de los dichos de Orsi hoy, que tenemos allí de Canal el 12, creo que es. Dale. Vamos nuevamente a Torre Ejecutiva con Carolina. Contanos, Caro, de qué otros temas habló el presidente Orsi. El presidente habló hoy de varios temas, entre ellos del escenario económico mundial y de cómo hacen los países para insertarse en ese escenario. Dijo que todos nacen condicionados por las reglas que están allí impuestas. Y dijo, yo antes era crítico con las calificadoras de riesgo y soñaba con una sociedad distinta, pero el mundo en el que vivo es este. Vean ustedes las reflexiones que hacía Orsi en relación a este tema. Tenés que estar siempre atento ahí. A ver, son cosas que de repente lo pensás, cabeza fría, con mentalidad más. Yo soy de origen almacenero, ¿no? Soy con mentalidad almacenero y bueno, está, te endeudás y ya está. Ojo, porque te están midiendo y una señal inadecuada al mundo. Yo era de los que antes criticaba las calificadoras de riesgo y decía, ¿qué vienen a decirnos a nosotros? Está bien, el tema es que te generan ruido afuera y alguna inversión o alguna tasa de interés te puede complicar la vida. ¿Pero el país es verdaderamente soberano al tener esa dependencia? En este mundo donde los capitales apretaron una teclita y se te van, no se van con la valijita bajo el brazo, ahora se así y se te van. Tenés que ser cuidadoso, yo creo que tenés que ser soberano y vivo. Hay que ser inteligente porque vivimos en una economía interdependiente y nosotros más dependientes que inter. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque a mí me puede encantar una sociedad distinta y yo siempre pensé en una sociedad distinta. El mundo que estoy viviendo es donde, como te digo, ¿no? Te soplan y se te vuela todo. ¿Eso condiciona al gobierno entonces? Todos los gobiernos nacen condicionados por el entorno económico mundial. Brillante Orsi. Yo creo que debe ser el primer presidente de Uruguay que tiene este impulso de brutal sinceridad con el pueblo uruguayo. Estamos condicionados, no se animó a dar el porcentaje, pero se puede inferir en un 95%. Las agencias calificadoras de riesgo, las que vienen a monitorear la política total del país, a efectos de saber si el país está gobernando
para poder pagar los intereses de la deuda y seguir endeudándose. Ese es el objetivo del control que tiene la agencia calificadora. Las tres diosas del mercado, Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Esas tres calificadoras comenzaron siendo unas revistas que controlaban las inversiones del ferrocarril en 1870, 1860 en Estados Unidos, y con el pasaje del tiempo se convirtieron en estos tres monstruos, sociedades anónimas privadas, cuyos propietarios son los prestamistas, el que te presta la plata. Y ese es el que te califica. ¿En qué se fija la calificadora? Aquí la calificadora Fitch tiene a Todd Martínez, el hombre que más sabe de la economía uruguaya, y se está fijando en que tú tengas un modelo, una estructura y una política económica que te permita pagar los intereses. ¿Cuál es esa política económica? Bueno, tener la inflación dominada. Para el inversor la inflación es muy importante. El verso del economista, cuando te dice la inflación es muy importante porque es el impuesto encubierto a la clase obrera. Es cierto, pero también la inflación es el que altera la ecuación económico-financiera que hizo el inversor cuando trajo el dinero. Claro. Y entonces el economista no está tan preocupado por el obrero, está preocupado por el inversor. Entonces la estabilidad económica financiera es para el inversor. Y entonces las agencias calificadoras de riesgo vienen a monitorear eso. Y como que fueras un gurí de escuela te ponen nota. Y te llaman y te dicen, Gabriel, no se lo dice la calificadora. En realidad la calificadora se lo dice a un individuo en nuestro país que está más allá de las elecciones. Se llama Herman Camil. Herman Camil. ¿Lo habías oído nombrar? No. Bien. Se enojó conmigo porque dice, me está dejando expuesto, habla mal de mí. Yo no hablo mal de Herman Camil. Se lo dije, no. Yo lo que digo es cuál es su función. Claro. Capaz que usted es un bocho. No lo votó nadie. Yo no sé, pero su función es el relacionamiento entre el capital financiero internacional y un país, el Uruguay, que precisa 16.6 millones de dólares por día prestados. Por día prestados. 6.040 millones de dólares por año prestados. Es cierto, me dirán, necesita 6.000, pero va pagando algo, sí, va pagando con la plata que Con la recibe. misma plata, la bicicleta. Y cada vez el endeudamiento es mayor. Exacto. De modo tal que como un padre irresponsable, cada vez le deja más deudas a sus hijos. Así se comportan los gobiernos del Uruguay. Ese es el futuro, entonces, que van a esperar nuestros hijos, por ejemplo, Nuestros yo que tengo nietos, acá hoy, imaginate. nuestros nietos, y seguramente nuestros bisnietos, si tenemos la suerte, como usted dijo, de conocerlos. Pero por supuesto, esa es la política. Como se dice normalmente, patearla para adelante. Tengo que hacer una pregunta obligatoria. Sí. Obligatorio. Porque me estás mencionando que ya la actualidad del país es vivir de rodillas pidiéndole a los organismos internacionales plata para poder subsistir. Si usted me dice eso en este momento, que está pasando una catástrofe a nivel del mundo laboral en el mundo entero, por el tema de la sustitución de empleo, por la inteligencia artificial, la automatización de procesos, ya el año que viene los robots, estos humanoides de Tesla, que van a sustituir, esto no es ciencia ficción, esto no es una discusión de hace 20 años atrás cuando se reían, de esto no va a pasar nunca, bueno, está pasando a un año, estamos nomás de eso, y que los chinos van a lanzar sus modelos también, después y eso va a abaratar los costos y todo el mundo en las fábricas va a empezar a sustituir que ya está pasando en Amazon, por ejemplo, en Estados Unidos están sustituyendo a los operadores manuales por maquinaria inteligente, automatizada. Entonces eso va a llevar obligatoriamente a una tragedia. Me parece que si la tomamos muy mal, puede ser una tragedia muy grande para el desarrollo de la humanidad, el tema del ingreso universal básico, la renta universal básica, para tratar de que la gente no se muera de hambre, porque trabajo no van a tener. Entonces
¿En qué lugar nos va a dejar eso? No, y le agrego algo más que el otro día Sí. lo hablábamos en la radio. Entonces el futuro de Uruguay puede ir en un camino de Cuba, porque él dijo que estuvo en Cuba y sería importante, porque en Cuba hay muchísima gente desocupada que subsiste con la miseria que le da el gobierno. Es el Bueno, futuro. no solamente Cuba, ¿no? Tiene una cantidad No, de la países, cantidad, pero- una cantidad de países, sí. Cuba tiene esa realidad y como la tiene Guatemala, la tiene Honduras. Pero, diputado, ¿qué hacemos en ese escenario que ya se viene en unos años? Bueno, No la pega. élite ha pensado. La élite ha pensado. Mire, aborto, eutanasia, COVID, pandemia. Nos van a cancelar el video de YouTube. Y no, Ya mencionó la palabra que no se podía mencionar. guerra, renta básica, droga. Pero esto no lo dice Salle. Esto lo dice Yuval Noah Harari, El pensador israelí. el pensador judeo-sionista del foro de Davos, que dice que hay que tenernos, a los que sobramos, entretenidos y drogados. Pero ahora el Frente Amplio y parte de los multicolores, el PUNOM, da un pasito más allá y trae para el Uruguay lo que sucedió en Alemania en 1938 con el programa Action T4, la eutanasia. La eutanasia. Y está confesado que el Tercer Reich implementó la eutanasia no por razones eugenésicas, como se dice, por razones económicas. Porque el viejo enfermo es caro. Y al viejo enfermo hay que matarlo, según los que traen el proyecto de eutanasia. Bueno, Cristina Lagarde lo dijo. Lo dijo en un momento, que era presidenta del Christine Banco Lagarde Mundial. dijo perfectamente que había que matar viejos. Ella tiene 86 años. Sí, pero ella no cuenta. Claro, no, pero no es que no cuente. Los viejos ricos tienen el programa Millennium, Claro. llevado adelante por José Luis Cordeiro, del Massachusetts Instituto Tecnológico, que plantea la inmortalidad, y lo dice: yo voy a ser el primer hombre sobre la Tierra que desafíe la muerte, voy a ser inmortal. Es un gran publicista. No, pero es muy cierto. La investigación en terapias, creo que se llaman de rejuvenecimiento. Exacto. Que, por ejemplo, este señor, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, tiene invertido no sé cuántas startups, 3 o 4, que se dedican al alargamiento de los telómeros, que son las pequeñas fibras que se van acortando a medida que las células van envejeciendo y se van dividiendo. Bueno, están logrando éxitos. Y si usted ve al empresario Larry Ellison, que tiene 80 años, 81, parece que tuviera 50 y poco, y se está sometiendo a este tipo de terapias. Y Kissinger murió con 100 años. Sí, bueno, pero Y los tecnología Rothschild- está mucho más avanzada. Claro. La inmortalidad es plausible dentro de 5 años. Bueno, está ratificando con lujo de detalles, felicitaciones por la información, lo que venimos diciendo. Por eso se está implementando todo. Esto es Agenda 2030, Claro. pura y dura. Estos gobiernos, cuando Orsi confiesa que está condicionado, Orsi está confesando que es simplemente un eslabón más, una polea de transmisión más de la Agenda 2030. Todo esto cuando usted escucha el Frente Amplista que empieza, trabajadoras y trabajadores, usted ya sabe, Agenda 2030. El cambio climático, la ideología de género, los transexuales, el feminismo, Agenda 2030 pura y dura, imposición, pérdida de la soberanía nacional, lavado de cerebro. Y eso, bueno, en el Parlamento es cuasi total. Sí, no sé si usted leyó la ley de eutanasia, ese proyecto que tiene Estamos incluso... luchando contra Sí, él, por supuesto. bien. Le voy a decir una cosa. El Sí. primer problema que tiene la ley de eutanasia es un error gravísimo. No existe el derecho a la vida. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque la vida es el sustracto
ontológico esencial, condición sine qua non, para que a partir de la vida se realicen todas las otras construcciones intelectuales, entre ellas las construcciones jurídicas. No hay, y la Constitución no dice que tenemos un derecho a la vida. La Constitución dice que tenemos derecho a ser protegidos en el goce de la vida. La vida está fuera de la disponibilidad del legislador. Es un presupuesto de todo lo demás. No hay ley porque no hay legislador si no hay vida. La vida está antes. Es un presupuesto. Por eso es una burrada impresentable querer decir que tienen derecho a matar. No. En todo caso, lo que tienen derecho es, fíjense, a actuar. Derecho no, actúan fácticamente en forma inconstitucional. No derecho, me equivoqué. Actúan fácticamente violando la Constitución, a lo cual la clase política está acostumbrada. Está fuera de la disponibilidad del legislador eliminar la vida. Lo que está dentro de la actuación legal y fáctica es realizar toda la actividad médica para paliar el dolor. Inclusive llevarlo a una situación marginal en la que el paciente esté en riesgo de morir. Pero no mata el médico. El médico no puede ser un sicario, y con la eutanasia el médico es un sicario. ¿Con el aborto? Con el aborto el médico es un homicida especialmente agravado por premeditación y alevosía, porque el feto no se puede defender, esa es la alevosía, y porque se prepara toda la extinción de la vida del feto, y ahí está la premeditación. Hemos llegado, por imperio de la maléfica élite internacional, a normalizar conductas de la muerte. Hemos normalizado la agenda de la muerte, que es la Agenda 2030. Conductas homicidas. Homicidas. Médicos convertidos en homicidas. Esto le va a gustar, porque usted es un hombre que tiene un conocimiento histórico internacional muy interesante, y a usted le sonará el nombre Moloch. Sí, señor. Le suena el nombre. Sí, claro, bueno, esto antes estaba normalizado en la sociedad. La sociedad antes cometía infanticidio ritual para aplacar la sed de sangre de los dioses, para que tuvieran mejores cosechas, para que tuvieran mejores años más prósperos, para ser victoriosos en una guerra. Se sacrificaba al más inocente de la sociedad, que era el niño. Eso con el cristianismo se terminó y pasó a desnormalizarse esa situación para vivir en una sociedad, creemos, mejor, más avanzada, más ética, más moral. ¿Estamos volviendo a la vieja época? Yo no tengo ningún tipo de creencia religiosa. Yo soy, para ser muy específico, puntilloso en la definición, un agnóstico, más tirando al ateo. ¿Por qué no puedo ser un ateo consumado? Porque yo no tengo la prueba, porque es una prueba diabólica, es una prueba imposible de realizar, de la inexistencia de Dios. Yo no tengo la prueba de la inexistencia de Dios. Como el religioso no tiene la prueba de la existencia. Ninguno de los dos tenemos prueba. ¿Por qué? Porque el tema Dios es un tema creencia. Va más allá del tema probatorio. No introduce el creyente el tema probatorio. ¿Por qué? Porque él cree sin necesidad de prueba. Punto. Entonces, tal cual. A mí el tema del cristianismo, cuidado, provengo de una familia cristiana, nuestra sociedad tiene los valores cristianos, pero no necesito introducirme en el tema religioso. Yo aclaré moralmente, la moral cambió. Claro, sí, cambiaron los valores. Bueno, desde el momento que usted tiene una falsificación
de la realidad, como es toda la ley de género, en que una mujer, por el mero hecho de decir me autopercibo hombre, pasa a ser hombre, a competir junto con otras mujeres en boxeo, en natación, claro, le da una paliza en boxeo, que la primera piña que le pega a una mujer la tira para fuera del ring. En natación pega 2 o 3 braceadas y es la primera, y es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado, toda esta perversión, porque estamos hablando de la ley de género, que es una ley de perversión, de corrupción, de transformaciones que son inadmisibles. Yo no tengo nada. Ya lo hacían con Yo no, sí, por supuesto. Sí, Calígula, bueno, tenemos infinidad de casos, pero yo no tengo nada. Romano también, ¿cómo era? Yo no tengo nada contra, no me acuerdo. digamos, la forma de vivir cada uno su sexualidad. Pero, cuidado cuando se meten con los niños. Cuidado cuando tengo una educación sesgada que le quiere patologizar la cabeza y decirle al varón: el que tiene pene es varón, el que tiene vagina es mujer, y aunque te la cortes, seguís siendo varón, y aunque te pongas una prótesis, seguís siendo mujer. Ahora, si en la escuela me le dicen, no, mirá, podés autopercibirte como nena, siendo varón, no, eso es criminal, y eso es lo que admite nuestro sistema educativo público. ¿Volvimos a Molo o no? Yo no meto ese tema, ¿viste? No me interesa meter ese tema. Te digo la verdad, no me interesa meter temas metafísicos, temas esotéricos, no me interesa, porque con lo que tengo es suficiente. Lo otro es abrir la puerta a muchas otras especulaciones. Con lo que tengo es suficiente. Tengo la naturaleza, tengo la objetividad, punto. Y todo lo otro es una construcción perversa, el estereotipo jurídico de buen padre de familia, ¿verdad? Ese concepto del hombre diligente, responsable, solícito, atento, debe ser modificado, y quieren inventar, las feministas quieren inventar algo raro, la perversión de la ideología de género llevada al derecho civil. ¿Y quién se va a oponer en la Cámara? Nicole Salle y Gustavo Salle. ¿Por qué? Porque es una imposición, porque lo confesó Orsi. Porque las agencias calificadoras de riesgo miran qué tipo de educación, porque el Banco Mundial, cuando viene y te ponen plata para la educación, te dice, pero usted tiene que introducir la ideología de género. Confesado por la Suprema Corte de Justicia, porque le pedimos un informe. Le dijimos, señores ministros, ustedes están obligando, porque la ideología de género es una ideología oficial del Poder Judicial. No, me dijeron, no. Solamente decimos que hay que fallar con perspectiva de género. Pero que me están tomando el pelo. ¿Cómo? Pero si me decís que tenés que hacer los fallos conforme a la ideología de género, señores ministros, me están tomando el pelo. Ustedes tienen una ideología oficial. Y si el Estado, si el Poder Judicial tiene una ideología oficial, eso se llama totalitarismo. El Poder Judicial uruguayo confesó que es un Poder Judicial totalitario, dictatorial, que viola la independencia técnica de los magistrados. ¡Un bochorno! Tenemos una vergüenza de Poder Judicial. Bien, sí. Lo quiero llevar a otro... Bien, sí, no, dale. No, lo quiero llevar al tema de las intendencias, porque Sí. es importante también para nosotros lo que estamos en el interior del país, que muchas veces en el Parlamento, cuando el sistema político sale a hacer campaña política, todos van hacia el interior del país y hablan que se le va a dar a un país que sea más, que no sea tan centrado en Montevideo. Cuando vienen los problemas de las intendencias, muchos de los actores políticos, principalmente el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, como que si es de la oposición, le dan palo. Cuando le pasan a ellos, porque he visto mucha gente del Frente Amplio criticando las intendencias blancas que han tenido déficits garrafales como lo que se han visto este año, pero no critican lo que pasó en la intendencia de Montevideo. Entonces yo le pregunto al doctor Salle, ¿cómo ve él el tema de las intendencias en todo el país, principalmente la de Montevideo?
Porque usted lo dijo cuando creo que ya arrancaba que era como esto, que era un agujero negro que las intendencias le estaban haciendo al país. Bien. Tenemos un problema grave estructural. Primero, no quiero desviarme de la pregunta concreta. A las intendencias, conforme a la Constitución de la República, cada juez del país, del departamento correspondiente, la debe investigar. La debe investigar. Muy bueno eso es lo que está diciendo. ¿Saben por qué? Porque hay elementos de sospecha de que todas las intendencias podrían, condicional, tener conductas de apariencia aparentemente criminales. ¿Por qué tiene que ser un juez? Porque lo dice la Constitución de la República. Yo como jurista no puedo seguir la línea de Jorge Díaz Almeida con el golpe de Estado técnico. Artículo 15 y 16 de la Tiene que ser un Constitución. fiscal, tiene que ser un juez. Ha habido, si se quiere, confesiones en ese sentido. Repito, la confesión de Besós, cuando dijo, si yo estoy formalizado, los otros tienen que estar. Y tiene razón. Pero ha habido una gran cobardía. ¿De los jueces? Cobardía. Los jueces van a decir, el doctor Salles se equivoca porque yo tengo una ley, la ley 19.293, que no me permite investigar. Entonces yo no tengo más remedio que reconocer que el juez, ante esa ley, que además la Suprema Corte de Justicia, bochornosamente, Dijo que era constitucional. dijo que era constitucional. Que eso me lo enrostró. Sí. Eso me lo enrostró Díaz. Sí. Yo le gané, doctor, todas las sentencias. Yo le gané todas las sentencias. Es verdad. Las sentencias tienen también efecto para cada caso concreto, le digo. Va ganando por ahora. Claro. Estaban los hermanos. En la corte están los hermanos. Sí. Claro, están los hermanos. Bien, pero volvemos al tema intendencia. Entonces, en este momento, conforme a la ley, tendrían que ser los fiscales. Esos fiscales departamentales que van por los barrios periféricos a investigar y al que robó una gallina lo mete preso. Te robó una gallina, mi amigo, tiene que ir preso. Ahora, cuando se enteran en el rum rum permanente, en la plaza, che, mirá que en la caminería rural se paparon 800 millones de dólares. Como lo dijo hoy la auditoría ciudadana en la comisión de Hacienda, el contador Jorge Núñez, la doctora Berreta, el señor González, trajeron los papeles, el sitio 600 millones de dólares. La OPP dio 216 millones de dólares. ¿Dónde están? Y no aparecen. Y son 800 millones de dólares. No es una caja de cigarrillos. Bueno, diputado Salle, pregúntale a los productores rurales de La Valleja cómo está el estado de la caminería rural. Por eso, con papeles probando que un camino se hizo 2 veces en el día. Claro. 2 veces en el día. Probando que el protocolo que se aplica, porque parece que hay determinado protocolo en que vos podés hacer banquina y una capita, o podés hacer más cosas, y entonces el sistema es cobro por una obra mucho más trascendente e importante, pero hago la más barata. Eso sabemos, lo que hemos construido, yo he construido, cuando te dicen pongo 10 varillas y te ponen 8, y las otras 2 te las venden por afuera. Claro. A mí me pasó. Entonces, claro que las intendencias son un agujero negro, pero es comparar un barrito, un barrito negro con un forúnculo. Claro. ¿Dónde está el forúnculo, por ejemplo? Lo tenemos en el Banco de Previsión Social, lo tenemos en la Corporación Nacional para el Desarrollo, lo tenemos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Lo tenemos en todos los organismos. Oprima un poquito así, salta puso en el Uruguay, por lo que tú dijiste. Claro. Estamos acá arriba. Doctor, Estamos acá arriba. Somos muy hipócritas. Claro. Y el periodismo Sí. en su gran mayoría
y los organismos internacionales de control. Claro. Que dice, ¿qué ejemplo que es el Uruguay? Sí. Ando manica, por Claro. supuesto, ocultando. Sí, Mire, sí. nosotros tuvimos un acto de encubrimiento bochornoso. Cuando mi hija, con 600.000 fojas de pruebas jurídicas y científicas, pidió la investigación. Sí, no lo nombre. Y el Parlamento, en un acto históricamente bochornoso, prefirió el encubrimiento. Y estamos hablando de salud, estamos hablando de vidas. Estamos hablando de las confesiones que hicieron los médicos frente al inolvidable magistrado Alejandro Recarey, grado 5 de la facultad, que dijeron, nosotros no sabemos lo que tiene eso. Lo recomendamos, pero no sabemos lo que tiene eso. Nosotros nos guiamos por el prospecto de Pfizer. El Ministerio de Salud Pública no investigó, incumplió la ley de salud pública que dice que tiene la labor de contralorear, la obligación de contralorear, y no controlaron nada. Y hubo 15.200 y pico de muertos por encima del promedio bianual, después de Y el Parlamento, ¿saben una cosa? Tuvimos 8 horas a Ortuño preguntándole sobre la represa de Casupá. Yo no hice una sola pregunta. Se encargó todo Servini, se encargó todo Juan Martín Rodríguez y otros diputados. 8 horas. 8 horas. 2 represas. Total. Pero esa gente, Sí. y se los dije cuando terminó, porque me dijeron, Salles, no preguntaste nada. No pregunté nada, le digo. Pero ustedes, le digo, estuvieron 8 horas preguntándole a Ortuño sobre 2 represas, pero no quisieron investigar sobre la muerte de 15.200 y pico uruguayos, sobre una sustancia que no saben lo que contiene. Ahí no quisieron investigar, le digo, absolutamente nada. ¿Se dan cuenta los contrastes que tenemos en ese Parlamento, en ese templo de la democracia? Se quedó con ganas de escuchar Sí, a Gandini. aberrante. Aberrante, que dice. Se quedó con ganas de... relación con Gandini, no pasa nada. Allá, después de lo que él dijo, además nos encontramos en plena campaña electoral, buenas relaciones. A ver, eso forma parte del juego político. No es el juego, forma parte del discurso, que podrá ser cierto, pero es cierto. El otro día el diputado Zavala dijo, ¿hasta cuándo vamos a soportar a Salles? Y la diputada Cortés también dijo, esto es poco serio. Lo que yo estaba diciendo era lo que decía Orsi. Claro. Entonces ahora la diputada Cortés te tiene que decir al presidente de la República, usted presidente es poco serio, porque usted está diciendo que estamos condicionados. Y si estamos condicionados no hay democracia. Y una persona que dice que no hay democracia, según la visión del Frente Amplio, es poco serio. No, es muy serio, Orsi. ¿Cómo es muy serio O'Donnell? Son serios, están diciendo la verdad. O'Donnell fue al Parlamento y dijo, palabra más, palabra menos. Tenemos que hacer lo que nos pide el que nos presta la plata. No, pero para ver, es notorio que él fue unos días Doctor. antes de asumir, no fue al Fondo Monetario Internacional Sí. a pedir consejo. Claro. Eso fue notorio. Todo va. Claro. Es que si no vas, porque en esto yo también quiero ser sincero. Yo no voy a ser nunca presidente del Uruguay. ¿Por qué? Porque yo no voy a traicionar y no me voy a vender. ¿Tá? Si por esas cosas de la vida, sin traicionar, sin venderme, con este discurso, el pueblo me vota, y yo llevo adelante una política de resistencia, John Fitzgerald Kennedy. Mataron a Kennedy. Sí, sí. Mataron a Kennedy. No la truchada de Donald Trump, que fue un dispositivo de la DARPA en la oreja. No. Esa fantochada, esa bandera falsa, no. Estamos hablando de Kennedy. Tiro, más de uno, por lo menos 3 francotiradores, y los sesos en la valija del Continental. Te limpian. ¿Cuánto sale matar a un uruguayo en este momento? 5.000 pesos. 5.000 pesos. Se te pone una motito al lado, una chinita de 110 centímetros cúbicos. Yo voy con la camioneta, Claro. que dice, está la foto del megáfono, la gente me saluda, me baja el vidrio, sale, ¿no? Hoy me pasó una cosa, un Peugeot blanco, 2 muchachos de gorrita,
se ponen al lado mío, bajan el vidrio, me ponen un video, el señor del video, arriba Salle, no se calle. Me dice, mi representante, dice, Salle, usted es un ejemplo para nosotros. ¿Por qué tu representante? ¿Qué sos? Soy jugador de fútbol, juego en la primera de Progreso. Le mandamos un abrazo. No me dio el nombre. Iba en un Peugeot blanco. El del Peugeot blanco hoy allí en casi Garibaldi. En Garibaldi. Otro se me paró en una Toyota de campo, toda embarrada, abrió la... Salle, meta, no se calle nunca, meta. Yo voy así por la calle. Uh-huh. Pero así como tengo gente a favor, sí, hay algunos puede haber uno tocado, claro, que abra el vidrio. Salle, no se calle nunca, ¡paf! Ahora te callaste para siempre, viejo. Doctor, quiero, porque tenía un montón de preguntas, pero no nos ha dado el tiempo. 60 años para adelante el puerto de Montevideo. ¿Qué pasó con eso? Todo el mundo dijo, cuando vayamos vamos a investigar y que no sé cuándo. Pasé a saludar, no sea malo, Ramírez. Es saludador, ¿Qué como gato de boliche, vamos a decir la verdad. Es saludador. ¿Y no qué pasó? No ¿Y qué pasó? ¿Pero qué dijo Gabriela Fossati? Le mandamos un beso a Gabriela Fossati. Me convertí en el abogado de Luis, no, pero era la fiscal. Claro. Tenías que investigarlo, no tenías que defenderlo, era la fiscal. Dejá que lo defienda el abogado, porque si no... Claro. Invirtió la... Dejá que elija el gorila, ¿no? Claro. Bueno, no, acá dejá que te defienda. Y está la confesión. Claro. Está la confesión, una investigación. Pero por algo era el jefe, ella dijo, yo no me voy a inmolar, es mi jefe, y es verdad. Pero la culpa de que fuera el jefe es de Tabaré Vázquez, que trajo el Código de Estados Unidos, es de la clase política que dio el golpe de Estado técnico, que no le permite investigar al juez, que no es garantía tampoco, pero como son muchos, usted se puede encontrar con un juez como Recarey. Cuando usted se encuentra con un juez como Recarey, ¿qué pasa con los 5 hijos de la viuda? Sumario. Claro. Ejemplarizante, para que todos los otros jueces digan, mirá que si te tirás contra el poder te pasa lo de Recarey, Y fue lo que pasó. Y ni que hablar los fiscales. A ver, la investigación del Antel Arena. Está aprobada la compra directa. Uh-huh. Por algo Pacha Sánchez saca una navaja bien afilada, metafóricamente hablando, y la cruza de lado a lado a la señora vicepresidente. Que no se vaya a convertir en una Antel Arena la represa, la obra de Cazupá. Y eso se mencionó en la comisión. Se le mencionó a Ortuño. Y cuando el diputado que menciona ese caso, que ahora yo no recuerdo, no fue Servini, no sé si fue Juan Martín, o Martín Jorge, no me acuerdo, de la coalición republicana, inmediatamente salta un senador frente amplista. Está fuera de tema. No, perdón, ¿cómo es que está fuera de tema? Porque el que habló, el que comparó Cazupá, estábamos hablando de Cazupá, el que comparó Cazupá con Antel Arena fue el secretario de la presidencia. ¿Cómo yo no voy a traerlo al tema si estamos hablando de Cazupá? ¿Cómo no lo voy a traer al tema si está hablando de las irregularidades que a mi juicio tienen apariencia criminal? Pero ¿qué pasa? Que Machado era un hombre de Jorge Díaz Almeida. Jorge Díaz Almeida fue un hombre que estuvo del lado del crimen organizado. Claro, como abogado. Como abogado. ¿Por qué? Bueno, estuvo en el pasaporte Marcet. Yes. Fue el defensor de Carolina H. Que curiosamente es colorada y termina de embajadora en Portugal. ¿Será que tiene algo que ver? Bueno, esa es la trama política. Se paga el precio. Y ahora tenemos un decreto, el 95/2025, que le da todo el poder organizativo, todo el poder de succión de los elementos de investigación del crimen organizado, del lavado de activos, al hombre más inepto que tiene el Uruguay en la investigación del crimen organizado y el lavado de activos. Porque cuando él va al Parlamento y dice es un desastre el lavado de activos en nuestro país, hubo solamente 2 condenas. Vos serás el fiscal general. Nosotros tenemos las actas, donde le hablamos del golpe de Estado técnico.
sin lugar a ninguna duda, donde le hablamos del fracaso de la gestión, ¿Y qué dijo? donde le hablamos del lavado de activos que hizo él, Sí. con el turco de la Ferrari y con Balcedo. ¿Sabe lo que dijo? Bueno, en los casos jurisdiccionales el Estado tiene el poder de confiscar. Los engañó. Porque la sentencia confiscatoria efectivamente quita Sí. los efectos, el producto del delito, la producta celeris. Pero no se utiliza como moneda de cambio. En el pacto extorsivo, en el juicio abreviado, que el ex fiscal Viana, brillante, decía pacto extorsivo, el individuo preso, que no puede expresar jamás un consentimiento libre, se le extorsiona, se le dice, si vos le das una parte de lo robado, del lavado al Estado, te bajamos la pena. El Estado lo extorsiona y el Estado toma en ese pacto, no como con la naturaleza jurídica de una confiscación, Claro. sino de una entrega, de un pacto, de un toma y daca. Criminal. Bueno, ese es el código que trajeron, un código inmoral, criminal, que degrada, que es una degradación axiológica de los valores, la justicia degradada. Y el 98% de los casos penales se resuelven por ese pacto extorsivo. Bochorno. Y eso lo trajo el Parlamento, templo de la democracia, trae ese código yanqui, por supuesto, ¿no? Sí. Para ir- ¿Qué esperamos de aquí en más, Gustavo, de la política en Uruguay? Porque la gente cada vez se decepciona más. Vos lo decías que hay mucha gente que te saluda y otros que seguramente estén en contra, pero yo vengo viendo como que el Uruguay ha ido cambiando en ese sistema. Cambia de derecha a izquierda, sí, pero cuando aparece figura como tú lo mencionaste hace instante, Guido Manini Río, la gente buscó una salida por ese lado, se dieron cuenta que no y volvieron para atrás. Ahora podrán tener la oportunidad de decir, con Salle, con identidad soberana, podemos cambiar y buscar una nueva perspectiva en el Uruguay. Vos sabés que, antes de contestarte, te aclaro que mamá me iba a poner Modesto en lugar de Gustavo. Y tenía razón. Me tendría que haber puesto esto. ¡Soy la única esperanza del Uruguay! Me contestó la pregunta. Bien. Bien. ¿No le va de alguna manera, a votar nada al gobierno? No, Sí. eso es un mito. Ujú. Las leyes que sean de beneficio para el pueblo uruguayo, la ley de frontera, que es una aspirina, pero es una aspirina para la problemática Sí, que tiene sí, la sí, frontera, pero claro. es una aspirina. Y los diputados de la frontera sacan pecho con eso y tal, logran sus votitos. Pero, ¿qué me voy a negar? Si, o sea, si yo conozco la frontera, si mi señora es de la frontera, si Claro. voy a Artigas de 1980, ¿viene bien? Viene bien. Ahora, si le das beneficio a las empresas brasileñas, ¿no le vas a dar a las uruguayas? Claro. Luchamos con el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente, Cabildo Abierto, nos reunimos en una de las salas, no me acuerdo ahora cuál era, creo que era la sala Díaz Maynar. Tomamos un té, tomamos un café. Sí, yo con los, según el Frente Amplio, la derecha. Y a mí me gusta, yo en bromo. Yo cuando llego a las comisiones me siento del lado de la oposición y digo, acá está la derecha, le digo yo. Allá está la izquierda, la que firmó el contrato Rupe. Ellos ya saben que le digo esto. Y bueno, llegamos a un acuerdo, sí, vamos a modificar esto. Vamos a darle también los mismos beneficios a las industrias uruguayas que se dedican a ese paquete de objetos que se permite importar directamente. Vamos a levantar el límite geográfico para que sea el Poder Ejecutivo el que lo firme, el que lo fije. Y ahí, tuya, Héctor, sos vos el encargado del Poder Ejecutivo de limitar. Porque claro, están las trampitas políticas. Claro. ¿Por qué el Frente Amplio no quería eso? Porque quería que saliera limitada y decir, bueno, no, esta limitación es de todo el espectro político. No. Están gobernando ustedes. Si llega a Tacuarembó o no llega a Tacuarembó, si llega a Mercedes o no llega a Mercedes, si llega a Minas de Corrales o no llega a Minas de Corrales, si llega a Melo o no llega a Melo,
es decisión del Poder Ejecutivo. Ustedes están gobernando. Por eso se le quitó los 60 kilómetros. Bien. Bien, el tema cárceles. Bueno, confesión de un Estado criminal. Confesión de una violación sistemática de los derechos humanos, totalmente aceptada por el Instituto de los Derechos Humanos. Totalmente aceptada por el Instituto de los Derechos Humanos. Y pusimos de manifiesto en la Asamblea General del otro día el bochornoso pacto que se dio entre el Frente Amplio y los multicolores con respecto al toma y daca entre ellos, en que los republicanos le votaron a Mota y el Frente Amplio le votó a Petit, cuando se suponía que el Instituto de Derechos Humanos no iba a formar parte de la repartija de la politiquería. Es un nicho de acomodo politiquero, que no sirve para nada, que es inconstitucional, que es cómplice de la violación de los derechos humanos y que además tiene violación de derechos humanos en su interior. Hay que eliminarlo. ¿Y qué hicimos nosotros? Presentamos con Nicolás el proyecto de ley para eliminarlo. Pero, por supuesto, No vas. es una imposición. Claro. Es una imposición de los organismos internacionales. La doctora Ayugar, que la escuchamos atentamente y ya estaba el pacto, escuchamos a López Goldaracena y ya estaba el pacto, y López se bajó porque se dio cuenta que lo habíamos manoseado. Yo no, pues él sabe que yo quiero la extinción. Pero que se manoseó, toda esa gente se manoseó. Escuchábamos atentamente a ver lo que está diciendo, y ya el pacto ya estaba. Mota lo votaba los multicolores y a Petit lo votaba el Frente Amplio. Y ya fue, salió. Y se maneja así. Después salió a decir, no, pero los pactos forman parte de la vida política, lo dijeron los tupamaros, diputados tupamaros, y lo dijeron también los diputados colorados. Bueno, no, pero esta institución, ustedes dijeron que no, que esta institución estaba aparte, que era una cosa distinta. No, nicho de acomodo, un trampolín para que algunos funcionarios lleguen, por ejemplo, a Presidencia de la República. Bien. ¿El presupuesto lo va a votar? No, el presupuesto... yo tengo un vivo en mi despacho, vino el rector de la universidad, y está el vivo, está la discusión, está la polémica pública. Nunca, no existía en la historia del Parlamento que un diputado pusiera a la Cámara, le pidiera autorización al rector, el rector muy bien, dijo, nosotros no tenemos problema ninguno, todos los que fueron allí. Vean en Sayazo TV, vean en mi Facebook. Entonces, y ahí está la discusión, abierta, bien, respetuosa, por supuesto, claro. Siempre respeto. Y cuando me explican que dentro del presupuesto de la universidad, por supuesto yo ya lo sabía, pero me dan los números y eso, está en clínicas, yo le dije, a la universidad ni un peso, porque es agendista, porque está con la ideología de género, porque está con la Agenda 2030. Cuando me explican en clínica, bueno, pues está en clínica. Yo en su momento denuncié al director, a Álvaro Villar, por todo el tema que estaba obligando a los muchachos. No puede obligar. Usted es médico, sin saber lo que tiene, no puede obligar. Bueno, ahora no es más el director. Lo cierto es que tal vez, si encuentro que no me meten nada de ideología de género en esos 60 millones, donde me metan algo de ideología de género dentro de los 60 millones, no les voto. Yo no voy a decidir, el presupuesto va a salir. Sí, yo no lo voto en general, y cada artículo, cada peso, lo voy a estudiar. En el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Industria, en el Ministerio de Educación y Cultura. En todos los ministerios voy a estar con la lupa, a ver en qué se gasta. ¿Cómo lo vamos a controlar? ¿Para dónde va? Muy probablemente sea un porcentaje ínfimo lo que Identidad Soberana vote del presupuesto. En general no lo voto, y en particular sea un porcentaje ínfimo. ¿Saben por qué? Porque las imposiciones vienen por la Agenda 2030. Y en todo el presupuesto que va a presentar Gabriel Odone,
viene condicionado por Herman Camil, que recibió las instrucciones de las calificadores, es un presupuesto agendista. Y por eso Identidad Soberana, que es antiagendista, anticleptocorporatocracia, no lo va a votar. Salvo lo que sea muy evidentemente necesario y en favor del pueblo uruguayo. Y a la contraria, algunas de las propuestas que ha realizado Identidad Soberana han sido por lo menos consideradas. Sí. Perdí un cuarto intermedio y gané 2. ¿Sabe lo que es un cuarto intermedio? ¿Podemos hacer un cuarto intermedio para ir al baño? Cuidado, perdí 1. Gané 2. Bien. Si tenés otra pregunta, si no, lo despedimos al doctor, Sí, lo despedimos. que tiene que viajar además Sí, no, a la capital de la República. Teníamos muchísimas preguntas más, creo que los 3, porque la audiencia está preguntando también, pero bueno, la verdad que... ¿Pero qué dice la audiencia? La audiencia está muy Uno contenta, que muy esté en contenta. contra, uno La que esté en audiencia contra. No. dice... Dice, Lo voy a felicitar, permítame al aire, porque yo le dije que venía té con leche y Ah, vino con todo. ¿vieron, Yo, sí, ¿vieron la cómo verdad. dije la verdad? ¿Cuándo Este va a hombre- venir, ¿cuándo va a venir el programa Sin Pelo en la Lengua? Cuando usted me invite. claro. Cuando usted me invite, ¿sabe cómo fue la jornada mía de hoy? Porque además dicen, uno me puso en Usted arrancó 6 días en de la el mañana. Facebook, ¿cuándo trabajás? Ayer largamos a la 1 de la mañana. 58 o 60 diputados para hablar de la aspirina. Sí, por la ley de frontera. Claro, claro. ¿Usted cree que algún artiguense dejó de comprar en Cuaraí esperando la ley No. del Parlamento uruguayo? De ninguna No. manera. ¿Usted cree que algún riverense, usted cree que algún arachán no haya ido a Ceguá? Pero fueron 58 diputados que hablaron de la necesidad de la frontera, con esta ley, con esta ley, con esta ley, con esta ley ¿qué? Le vamos a mandar un saludo acá. Lo Le manda, mandamos un saludo lo felicita mucha Sí, gente. a Kennedy, que dice, lo felicita también. dice lo voté, sabía lo que votaba, sigue adelante. Bueno, Muy bien. toda la gente están muy satisfacción. contentos. Y mucha ¿Cómo gente pasó? además viéndonos a través Ahora del Facebook. falta que usted nos